De verdad, gracias, muchas gracias de verdad por su espléndida compañía en la culminación de la primera jornada de conferencias de Prosum, promotora de un orden social humanista. Y esto para nosotros, de verdad, que es un agasajo el poder compartir estos momentos, este tiempo con todas y con todos ustedes. Evidentemente, le damos nuestra mejor bienvenida a quienes desde diversos puntos de la República Mexicana sintonizan en esta oportunidad con nosotros. Por cierto, les rogamos anotar en el chat los lugares desde donde nos hacen el honor de compartir estos momentos y en el formulario que ya se encuentra a su disposición. Y para cubrir, con el permiso de ustedes, la parte formal de este encuentro, nuestro presidente del Consejo General de Prosum dirige a ustedes el mensaje inaugural y de bienvenida. Adelante, licenciado Luis Alberto Ramírez Valenzuela. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Creo que tengo un poco de problema con el internet. ¿Me escuchan? Sí, aquí se te escucha Confírmame, bien. René. Sí, bastante claro, Luis Alberto. Perfecto. Gracias. Bueno, pues les agradecemos nuevamente estar con nosotros en esta quinta y última conferencia de este ciclo de conferencia que organizamos por parte de Prosum. Nos da mucho gusto que haya habido una muy buena aceptación por sus comentarios que nos han dado en conferencias y pues esperamos seguirlos teniendo presentes y seguir en contacto con ustedes para futuras ocasiones. Es un gusto para nosotros estar aquí y saber que cada vez hay más personas que estamos inquietas, decidiendo poder hacer algo por nuestra patria. Y pues qué mejor para cerrar este ciclo de conferencias que la presencia del doctor Guillermo Velasco Barrera. Adelante, René. Muchas gracias, presidente. Y efectivamente, miren ustedes, hablar de Guillermo Velasco, el orador huésped de esta noche, es destacar una amplísima trayectoria al servicio de México. El doctor Guillermo Velasco justamente ha sido, recibió el grado de doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra en España. Académico, investigador, consultor, escritor y analista. Guillermo es máster en comunicación política y corporativa desde la firma ACOM Consulting. Velasco Barrera ha sido asesor de diversas personalidades en el mundo empresarial y el sector gobierno, con éxitos relevantes durante la gestión del presidente Vicente Fox. Podríamos definir su vocación y pasión al servicio de diversas causas sociales de enorme relevancia, donde también se incorpora su trabajo de varios años como corresponsal de Notimex en Europa, como editorialista en Reforma y en Periodismo en Plural de Televisa. Su obra más reciente en coautoría es La rebelión de la clase media, impulsando con fuerza la participación ciudadana y la cultura democrática. Esta noche, amigas y amigos, Guillermo Velasco imprime fuerza al planteamiento. ¿Qué debo hacer yo para que triunfe la democracia? Guillermo Velasco, bienvenido, doctor. Te escuchamos con enorme interés y atención. Los micrófonos y la pantalla es tuya. Bienvenido, doctor.
no sé si el ingeniero Juan Manuel Arroyo está listo para poder compartir la pantalla del doctor. Perdonen, es que hasta ahora estaba como bloqueado el micro. Muy buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes en ProZoom. Pues me parece que con un tema interesante, vigente y que espero pueda aportar reflexión y sobre todo ser sugerente en las acciones de las próximas semanas en una coyuntura muy relevante para nuestro país. A ver si ya puedo compartir pantalla. Ya lo puedo hacer. Así que vamos a comenzar si les parece. Creo que es elocuente el tema que me invitaron a compartir con ustedes porque interpela en primera persona. Yo sé que acá han estado abordando el entorno político. Yo daré unas pinceladas de algunas actualizaciones. No pretendo profundizar en el entorno porque sé que el tema se ha abordado. Aunque siempre hay temas que cambian por minuto, también hay que decirlo, y es inevitable cuando hablamos del desafío que tenemos enfrente no tocar algunos elementos del entorno político. Pero sobre todo, la carga central de esta exposición estará en dar respuesta a esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo? Porque en ocasiones trasladamos este tema a la política, a los políticos o a la sociedad como si fuera una entelequia, como una masa invertebrada que se va a organizar por sí misma, cuando en realidad muchas cosas van a depender de nuestro accionar concreto, nuestro metro cuadrado de democracia, nuestra determinación, nuestro coraje, nuestra pasión, en fin. Entonces, podemos hacer muchas cosas y entro un poco al tema y quisiera hacer una analogía, si me lo permiten, esta noche, para entender el rol que podemos tener de la batalla que estamos librando en este país, para entender lo que está en juego. Y es la analogía del campo de batalla en el que estamos hoy metidos, y ese campo de batalla es México. Y hay varios actores en escena, muchos que vamos a tocar más adelante, pero vale la pena entender, insisto, más allá de las minucias siempre interesantes y anecdóticas, que realmente esta es una elección muy diferente a las anteriores. Desde luego, numéricamente es más relevante en virtud del crecimiento del padrón, pero además la deriva autoritaria tiene tal magnitud que en realidad nos jugamos fundamentalmente tres cosas que me parece que vale la pena recordarlo en este campo de batalla: la democracia per se, la vida institucional, el andamiaje institucional muy ligado a la vida democrática, y las libertades. Entonces me parece que tenemos que entender que efectivamente esta elección o este país de suyo ya polarizado, y vuelvo a la analogía del campo de batalla, se irá polarizando cada vez más, lo cual, por cierto, puede operar en favor del bloque opositor, porque efectivamente esa polarización que ha planteado o ha promovido el propio López Obrador, también es cierto que será capitalizada desde el bloque opositor, porque en realidad el país se irá dividiendo cada vez más en dos visiones en este campo de batalla. Y bueno, en esta batalla van a suceder muchas cosas. Va a haber acciones literalmente como de guerra, más allá del marco de la ley. Va a haber guerra sucia, va a haber desde luego el accionar de los partidos políticos, de muchos poderes fácticos también en esta guerra. Insisto, porque hay en juego muchas cuestiones. Vale la pena subrayar que se librará una guerra a muerte o se está librando por el poder. Y el poder, hay muchas maneras de verlo. Desde luego, estoy cierto, con quien estamos compartiendo esta reflexión, pues lo vemos como una herramienta para el servicio, para la promoción del bien común. Pero hay quien en el poder ve un gestar negocios, hay quien quiere el poder para no irse a la cárcel, como un salvoconducto para la impunidad. Hay quien quiere poder por el poder mismo, pero lo que hay que entender, y eso nos lleva a dimensionar esa batalla, que en realidad el régimen que se ha instalado en el poder, que hoy busca la continuidad, no está dispuesto a ningún precio a dejar el poder. Esa es una realidad, a ningún precio. El presidente López Obrador nunca ha reconocido una elección cuyo resultado no le sea favorable. No lo hizo en Tabasco, no lo hizo en Ciudad de México, no lo hizo, sobre todo en el caso de la presidencia de la República, recordarán cuando se autoproclamó presidente legítimo. Y efectivamente el presidente está dispuesto incluso a hacer de la elección del 24 un caos,
si él empieza a estimar que el resultado puede no favorecerle. Yo me atrevo a decir que en esta guerra a muerte, contrario a lo que piensan varios analistas, me resisto a comprar la narrativa de que este arroz ya se coció. Algunos piensan que soy ingenuo. No lo creo. Hay muchos factores que vamos a ver un poco más adelante para hacer o poder aseverar que esta batalla, que sigue siendo una batalla de David contra Goliat, tiene cauces posibles de revertir una tendencia que ahí está hoy, pero que no es definitiva. No lo es, pero hay una narrativa evidentemente que vamos a comentar y voy a comentar cómo contrarrestarla, ya en el qué puedo hacer yo para salvar la democracia, para no comprar esa narrativa de que ya está definida la elección o escrita en piedra. No es así. La democracia por naturaleza significa incertidumbre. Es decir, las reglas democráticas presuponen o presupondrían la alternancia. Ya ha habido alternancia en nuestro país, lo que pasa es que ahora se ha instalado un régimen especialmente autoritario, controlador, y ojo, tenemos que pensar en el día después. El obradorato lo que pretende es quedarse con o sin Claudia Sheinbaum. Es decir, en el escenario probable de que gane Claudia, en todo caso, habrá un régimen de control que va más allá del sexenio por parte del presidente López Obrador. Aun cuando él se vaya, queda conformada una dinastía política hegemónica muy fuerte, que es por antonomasia priista, por cierto. O sea, el presidente López Obrador representa por antonomasia lo más rancio del viejo sistema político mexicano y no está dispuesto a perder lo que ha ganado y el desmantelamiento que hoy ya cobra lugar. En fin, entonces hay que dimensionar, y me gusta hacer este comparativo, lo he contado en otras conferencias, con la guerra, porque miren, pensaba yo en Laswell, este gran académico que analizó la propaganda en la Segunda Guerra Mundial, y él decía, y esto tiene que ver con lo que vamos a plantear como acciones, que la propaganda en la guerra tiene tres propósitos que para mí siguen siendo hoy vigentes. Uno es animar a los soldados en el campo de batalla. Todos, me refiero militantes de partidos, ciudadanos, es generar un ánimo de victoria. Pero también la guerra o la propaganda en la guerra tiene el propósito de desalentar al rival. Y díganme si esto no es hoy vigente. De un lado y de otro se busca desalentar a los ciudadanos bajo la lógica de que ya está el resultado dado. Y desde luego también la propaganda de guerra busca mover a los neutrales. Fíjense, sigue habiendo, y por tanto anticipo decir, sigue habiendo en las encuestas, en casi todas ellas, un 37% de no respuesta, lo cual es un punto ciego gravísimo para aseverar que incluso las que metodológicamente están bien hechas no pueden hoy servir para pronosticar un resultado. Y hay mucha gente en la neutralidad, es decir, mucha gente desalentada del régimen de Morena, pero no convencida de la candidata de la oposición. Y entonces efectivamente puede haber un antimorenismo que no necesariamente se traduzca en votación. Lo que está en juego aquí efectivamente es la no respuesta y la indefinición a dónde va a migrar. Esta guerra se va a librar con votos. Nosotros decimos que vamos a una batalla que lo que busca es derribar al populismo por la vía, al populismo autoritario por la vía democrática. Las manifestaciones que vimos recientemente, la de hace 3 domingos particularmente, es esperanzadora y alentadora. Y además tiene que ver con el libro que yo he compartido con algunos de ustedes, del cual soy coautor, La rebelión de la clase media. Eso es el despertar de las clases medias urbanas, lo que estamos viendo. Y cuando se sale a tomar la calle para defender la democracia, defender las instituciones, esto habla de cultura democrática y es el despertar de un tigre que está dormido, que es la clase media. Y eso me parece que es por principio bastante alentador. No me detengo mucho en lo que pasa en las campañas, porque lo que se me ha pedido es entrar sobre todo al qué podemos hacer. Simplemente diré un par de cosas de cada una de las candidatas y del candidato, aunque de ese habrá que decir bastante poco, me parece a mí. Pero bueno, en todo caso, Sheinbaum, pues es una candidata maniatada por el presidente, encorsetada en la narrativa de López Obrador, para bien y para mal. Hoy el presidente es un activo importante para la campaña, está en campaña, lo ha estado desde hace más de 18 años y va con toda una elección de Estado contundente, con garra política, con talento político, hay que decirlo. Estamos ante una elección de Estado en donde el cuarto de guerra que está puesto aquí, siguiendo con la analogía de guerra, pues es el propio Estado mexicano
metidos ahí los siervos de la nación, la Secretaría del Bienestar, todo el aparato del Estado operando por Sheinbaum. Una candidata, desde mi punto de vista, con poca capacidad de conexión, pero arropada por todo el Estado. Hoy comienza a salir de la zona de confort. Eso es interesante porque al final de la historia también, para bien y para mal, ella, fíjense, está en la gran dificultad de defender la continuidad. Y si se fijan las campañas, los tres candidatos iniciaron con el tema de inseguridad en un contexto de mucha violencia en el país, el sexenio más violento. Entonces, defender o hablar de un plan de seguridad, como lo pretende Sheinbaum, siendo parte de un gobierno cuya política de seguridad ha fracasado, es harto difícil, es muy complicado. Entonces, ahí en realidad hay temas que a ella pueden resultarle mortales en lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque efectivamente defender la continuidad en un gobierno de pocos resultados, si bien lo encabeza un presidente aún popular, también hay que decirlo, está en una encrucijada complicada Sheinbaum, viene la etapa de los debates y efectivamente esto la va a sacar de una zona de confort, pero hoy, a ver, esa es mi estimación, sigue estando arriba, no con los márgenes que dicen las encuestas que hay que tomar con mucho tiento, y yo sí tengo la sensación y percepción de que estamos en un escenario revertible absolutamente, revertible. El caso de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez ha venido de menos a más. Yo creo que está en un gran momento de la campaña. Irrumpió fuerte al inicio, se estancó, y yo lo digo con respeto, que tengo varios amigos ahí metidos en ese cuarto de guerra. Ese parecía una especie de cuarto de guerra Montessori, donde cada quien hacía lo que le daba la gana, con mucha ocurrencia, mucha pasión, pero poca ruta estratégica. Esa es la realidad. Esto ha comenzado a cambiar, comienza a haber una narrativa contundente. ¿Y cuál es esa narrativa? La narrativa, hay dos temas centrales: el aspiracionismo, como un componente importante que nos puede ayudar a movilizar, Fíjense, eso que desprecia el presidente en la ruta de llamar a la clase media burguesa, conformista, mediocre, en realidad hoy va a operar en nuestro favor, y me comienzo a meter a las respuestas, en una gente que merece más en el país, un ciudadano que quiere lo mejor para sus hijos, para el futuro, el pequeño comerciante, el ama de casa, el pequeño empresario, el abarrotero. Hay que pensar que esa lógica del aspiracionismo que hoy comienza a empujar Xóchitl Gálvez es valiosa y muy relevante. En segundo lugar, el tema de la paz. Cuando realmente el México sin miedo como narrativa es contundente, porque eso sí nos une a todos. Es más, anticipo decir que si algo podemos hacer en nuestras comunidades en esta batalla es asociar el voto del 2024, del 2 de junio, al voto por la paz, porque eso automáticamente opera contra Sheinbaum y a favor de Xóchitl Gálvez. Es decir, asociar el voto con causa por la paz, traducir la indignación en el anhelo de paz. Yo con varios empresarios en el país, recorriéndolo con la reunión de la clase media, les he propuesto, y en algunos lugares lo van a poner en marcha, es colgar espectaculares con el tema "Votemos por la paz". Votemos por la paz, porque eso puede ser un tema muy contundente, narrativa con la que se está metiendo Xóchitl Gálvez. Creo que el tema va a empezar a repuntar. Vamos a empezar a ver cuál es el termómetro de los medios de comunicación al respecto. Ellos van olfateando, los grandes grupos, hacia dónde va a ir la tendencia, y muchos grupos se van a acomodar con el carro que ven ganador. Recuerden que en la elección del 18 hubo un campanazo, sobre todo el grupo Televisa, cuando intuyeron y leyeron el pacto entre Peña Nieto y López Obrador. Comenzó el apoyo total a López Obrador y se le fueron a Naya a la yugular. Se dio ese campanazo que fue para mí una señal inequívoca de cómo se empezaba a inclinar los apoyos de los grupos mediáticos importantes en este tema. Hoy me parece, escuchar hace un momento lo que comentaban, no me meto en el tema respecto a Ciro y otros periodistas y demás, hoy están calculando. Los grupos, yo diría que hay una expectativa, finalmente ellos van a ir y la mayoría se van a acomodar con el poder, pero hoy están leyendo y no están desestimando que el tema de Xóchitl puede cambiar. Es más, el mensaje de Slim a su estilo crítico a López Obrador, criticando varias cuestiones en las reformas constitucionales, no se hubiera dado si personajes como Slim con información privilegiada no intuyeran, al menos como escenario posible,
que sí puede haber un campanazo político en este tema. Entonces, yo creo que ahí se empieza a orquestar, Xóchitl empieza a nombrar delegados en los estados y creo que el tema puede empezar a caminar. Es una candidata cercana, la narrativa que planteaba de las gelatinas no era suficiente, pero hoy ha entrado al tema de vida, verdad y libertad, ligado al anhelo de paz, que me parece que es muy importante. Álvarez Maínez, me parece que a ver, lo que vamos a ver en breve es el ataque sin piedad a Xóchitl en los debates, a eso va a ir. Se les complicó el escenario en MC, pero ellos van a la administración de la derrota para hacer negocios y desde luego para hacer esquiroles de Morena. Eso ha sido siempre la lógica de Movimiento Ciudadano. Se cayó el tema de Samuel. No van a lograr lo mismo con Maínez. Yo les puedo decir, yo vivo en Jalisco, que en realidad para los candidatos de MC en Jalisco, Maínez es un lastre. Aquí va a haber un deslinde de los candidatos de Movimiento Ciudadano porque hoy les representa una suma cero. ¿A qué aspiran ellos? Al voto de los jóvenes, que ese es otro gran tema del cual vamos a hablar más adelante y les voy a contar algunas acciones que estamos emprendiendo. Quisieran ir al voto de los jóvenes, al voto de los jóvenes de la clase media. Hombre, siempre el factor novedad, y dicho sea de paso, es el único varón en la contienda, siempre cabe el factor diferenciador. ¿Se acuerdan de la campaña de Josefina Diferente? Cuando al revés, le tocaba ser la única mujer en la contienda, pero ahora es exactamente al revés, es decir, evidentemente será presidenta una mujer, eso no hay vuelta de hoja, pero Maínez, que además el candidato que va hasta abajo tiene nada que perder y todo por arriesgar en un debate y en lo que sigue. Entonces, más bien él va a ser, insisto, esquirol, y lo vamos a ver, va a ser un golpeador de Xóchitl Gálvez. Pero lo que puede llegar a pasar es que se vuelve un personaje muy irrelevante y que efectivamente tengamos solamente dos opciones, que sea un tanto residual lo que pase con Maínez. Eso puede llegar a suceder. En fin, esto un poco en lo tocante a estos, porque insisto, no quisiera detenerme más en lo que tiene que ver con el propio entorno político, aunque estará abierto si hacemos un diálogo y preguntas. Quiero ver esta parte que tiene que ver con la sociedad y lo que podemos hacer. Miren, siguiendo con la analogía de la guerra, esta guerra ha sido larga, llevamos muchos meses en precampañas, viene la campaña, vamos a escuchar y a ver spots con una intensidad brutal y se comienza a generar algo que académicamente llamamos la antipolítica, es decir, una sensación de que toda la política es igual, que no hay distingos. Esto genera hartazgo. Miren, yo hago el comparativo de la guerra de Ucrania y Rusia, que comenzamos a ver como parte del paisaje una tragedia. Entonces, ojo con esta parte porque efectivamente entramos ahora a las semanas más importantes, pero podría haber consecuencia del hartazgo un bajón en el ánimo ciudadano. ¿Cómo mantener arriba la marea rosa, que ha sido algo espectacular, algo genuino, algo que ha movilizado, insisto, a las clases medias, pero que hay gente que de alguna manera a estas alturas pues comienza a dudar, comienza a desesperanzarse, comienza a dispersarse. En fin, desde luego la lógica de la contienda también politizará y polarizará el ambiente, pero es importante mantener vivos estos resortes ante una guerra que ha sido larga y que nos puede desesperanzar. Me detengo ahora en algo que me parece muy relevante y es en hablar de algunos grupos que no están en la contienda abiertamente, pero que van a pesar y hay que saberlos capitalizar o prevenirlos. Comienzo hablando de los empresarios. Fíjense, los empresarios en este país podrían, y subrayo podrían porque me parece que se están quedando cortos, lo digo con respeto a muchos amigos empresarios, en lo que tendría que ser su implicación en esta batalla, por varias razones. No solamente es el recurso que pueden invertir, es lo que pesa su voz y la autoridad moral de muchos de ellos, lo que pesa la red de colaboradores que tienen en el país. Muchos empleados pasan más horas en las fábricas, en las empresas, que en sus casas. Me refiero al número de horas. Con lo cual la incidencia que podría haber del empresariado en los colaboradores a efecto de promover el voto, no estoy diciendo con esto que es una estrategia equivocada ir a estas alturas a decir por quién tienen que votar, sería hasta contraproducente. Esa es una labor de largo recorrido, pero la tenemos que hacer ahora también de seguir haciendo conciencia con los colaboradores de lo que está en juego, de lo que han ganado y de lo que se puede perder. Este gobierno se ha dedicado a estigmatizar a los empresarios como los malos de la película.
Y no se nos olvide, y yo estoy seguro que varios de ustedes compartirán esta opinión, muchos empresarios notables en el país, en Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, en muchos estados, han sido claves, lo fueron, contra el echeverrismo populista, contra la educación socialista en México, las grandes marchas organizadas desde Nuevo León, en donde en realidad participó de manera muy notable en la Unión Nacional de Padres de Familia, estuvo en gran medida impulsada, promovida y patrocinada por empresarios que han sido una leyenda del activismo ciudadano. Tendríamos que volver a ver lo mejor de esa casta empresarial comprometida con el país. Entonces, los empresarios pesan, desde luego, pero lo pongo en esa tesitura, podrían pesar mucho más. Entonces, quienes son empresarios o quienes tienen cercanía con empresarios, no nos tendríamos que cansar de hablar, de dialogar y de hacerles ver que su papel en esta batalla es irrenunciable. Otro segundo sector que va a jugar y está jugando cada vez de manera más notable es la Iglesia católica particularmente. Los señores obispos, cosa que me da mucho gusto, están hablando como nunca, alzando la voz de manera categórica y contundente. Eso es muy bueno. No hay mejor red, digo, para los que somos creyentes, evidentemente, pues la iglesia es algo muy profundo. Pero me refiero ahora a la iglesia como estructura y como institución. Es la red de comunicación más importante que existe en el país. Es la institución más creíble, acorde a todos los indicadores de medición. Por lo tanto, los obispos tienen autoridad moral, evidentemente. Los sacerdotes hoy asediados por el crimen. Miren, aquí en Jalisco les comento que inclusive ya están sometidos al derecho de piso y tienen que dejar una lana de las fiestas patronales al crimen organizado, lo cual es una barbaridad, es una vergüenza. Pero lo que quiero decir, los sacerdotes están dolidos, sensibilizados, muchos de ellos asustados y conscientes de lo que está pasando. Por lo tanto, algo muy importante bajo esa premisa, ¿qué puedo hacer yo para salvar la democracia? Hay que estar cerca de los obispos, de los pastores, de los sacerdotes, de los seminaristas. ¿Para qué? Para informarles. Ellos requieren más información y luego ellos actuarán. La iglesia tiene grupos, redes, grupos en la pastoral, grupos de jóvenes, que si se movilizan son imparables. Entonces la iglesia en su conjunto es un actor muy relevante que pesa, que incide, que se moviliza. Las grandes marchas en este país, las que han sido más contundentes, no se pueden entender sin la mano de la iglesia movilizando. Y esto está bien, la iglesia tiene peso político legítimo, orienta en todo su derecho doctrinal y moralmente el voto, y por lo tanto el gobierno quisiera que los obispos se quedaran en las sacristías, lo mismo que los sacerdotes, pero pesan, y nosotros tenemos que cerrar filas con los señores obispos. Lamentablemente otro actor es el narcotráfico, que juega, ha jugado y jugará. Hoy hay más de 20 candidatos aspirantes ya asesinados, cuando está esto recién comenzando. Eso es terrible. Sobre todo están yendo sobre personas que compiten por alcaldías, están buscando posiciones políticas, negociando, están bajando candidatos, pero ¿saben qué? Están buscando también crear un clima de incertidumbre, porque el miedo paraliza. Entonces, el narco como actor es muy relevante también, lamentablemente. Fue crucial en las elecciones del 21 para varias contiendas en las que ganó Morena, hay que decirlo con toda claridad. Y ahí se entiende la no acción del gobierno federal. El abrazos no balazos en realidad es un pacto de impunidad. Es el abandono a su suerte de comunidades enteras donde se ha retirado a la Guardia Nacional para el accionar brutal de la delincuencia organizada en lo que está conformando ya estados fallidos. Lo que pasa en Guerrero, por poner solo un caso, es terrible. Un gobierno paralelo, gobierno entre comillas, que es el narcotráfico, que cobra impuesto, el derecho de piso, que decide quién vive y quién muere, y que además incide políticamente, si ganan posiciones políticas. Ya se está cobrando el derecho de piso hasta en las casas. Eso es un estado fallido. Es el narcogobierno, para decirlo más contundentemente. Entonces, ese actor es atemorizante y lo tenemos que ver. Tenemos que calcular que juega y juega muy pesado en ese tema. Lamentablemente creo que no parará ahí el número de muertos. Y entonces, con ese escenario, ¿cómo mantener viva la esperanza? De lo cual voy a hablar más adelante.
Está desde luego el peso que tienen los militares. A ver, los militares es interesante ver qué rol van a jugar, porque finalmente, aunque yo sí lo creo de fondo que es una institución leal, es pueblo uniformado, como se dice, y ahí hay también una clase media pujante y aspiracionista, pero también es cierto que ha habido la corrupción de élites militares muy fuertes, con grandes negocios y en la opacidad total sobre pretexto del tema de los secretos de Estado o la seguridad nacional. Con lo cual es interesante ver qué podrá hacer el ejército. Sobre todo yo les invitaría a pensar en el día después, en el caso de una elección cerrada, en un escenario de ingobernabilidad, en un escenario donde a pesar de que las instituciones siguen siendo fuertes, el INE, a pesar de las andanadas contra él, sigue teniendo una cobertura nacional importante. Requerimos arroparlo más, pero ¿de qué lado se va a poner el ejército? Sería la pregunta. Y desde el otro grupo, estos grupos de poder relevantes, ya lo decía hace un momento, son los grupos mediáticos. ¿Cómo van a jugar los grandes medios, las grandes cadenas de radio y televisión ya en este momento? ¿Qué van a publicar? ¿Qué narrativa van a estar construyendo? Porque en el fondo puede haber una narrativa de ya dar por sentado el triunfo de Sheinbaum, o por el contrario, alentar la narrativa de que la elección no está escrita aún. Fíjense, quisiera dejar esta frase para ustedes en el sentido de meditar, y esa es parte de la pregunta que me hacían para impartir esta conferencia. ¿Qué puedo hacer yo para salvar la democracia? Yo diría, quienes tenemos autoridad moral, más incidencia, no nos podemos conducir con tibieza o neutralidad. Fíjense, aquel que tiene un micrófono a través del cual hablar, el que puede escribir, el que está en un aula universitaria, el que es empresario y tiene gente a su cargo, el que en realidad está al cargo de una organización de la sociedad, porque fíjense, lo paradójico es que hoy quienes están pidiendo el voto por Xóchitl Gálvez mayoritariamente no tienen autoridad moral. Es decir, pensemos razonablemente si Marquito, Alito o el PRD hoy son voces que pueden ser entusiasmantes para pedir el voto por la oposición. Yo entiendo que la postula una coalición de partidos y se accede al poder vía los partidos políticos, pero tenemos que lograr ciudadanizar la campaña política y lograr que haya voces de la sociedad representativas, creíbles y con autoridad moral que efectivamente pidan el voto en favor del bloque opositor. Entonces, pensemos en realidad lo que nos toca a cada uno hacer en esta autoridad moral. Fíjense, la batalla más importante, y no me canso de decirlo, es el Congreso Federal y las alcaldías. Ahora explico por qué. Primero, el Congreso pues es lo que va a garantizar los contrapesos. El presidente, previendo cualquier escenario, yo creo que él estima con preocupación tras ver la marcha de hace 3 domingos que el escenario se le podría complicar y está apostando al plan C, es decir, al plan de votar todo por Morena, para incluso también gobernando Claudia, él tener la garantía más allá del sexenio de seguir incidiendo, porque muchos se la van a deber también en el Congreso Federal. De tal manera que la batalla del Congreso es fundamental. Nosotros trabajamos en la Rebelión de la Clase Media un documento en donde llegamos a la conclusión de que hay 39 distritos estratégicos en el país. ¿Bajo qué parámetro? En el 21 revisamos qué distritos ganó o perdió Morena por menos de 6,000 votos, es decir, distritos switchers que son competidos. Y esos 39 distritos los tenemos mapeados y muy claros, y yo he estado hablando con empresarios, con consultores, a efecto de poner foco en ellos, para así garantizar ahí el arribo de candidatos de buen perfil al Congreso Federal. Y las alcaldías, porque es algo muy relevante, porque en el fondo, a ver, yo soy partidario de que la política, si bien la campaña presidencial es una locomotora importante, es la que más despierta pasiones y expectativas. Eso es cierto, son una locomotora la campaña presidencial, pero también es cierto que, volvemos al punto, el metro cuadrado de democracia, la problemática local, pesa. Es decir, jala una a la otra y por tanto me parece que no tenemos que descuidar el trabajo en las diputaciones locales, cada quien en la cancha donde le toque estar, insisto, el metro cuadrado de democracia, con las candidatas o candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y desde luego las diputaciones federales. Ahora voy a esta parte, me parece lo más relevante en el tema de esta guerra de la cual estamos hablando.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Siguiendo con esta analogía, yo digo que somos la resistencia en esta guerra. Somos la resistencia. Es la hora de los ciudadanos. Entonces, más allá de pactos inconfesables con los partidos políticos, más allá de que la partidocracia es cierto que no tiene reputación mayoritariamente, es decir, no hay credibilidad en los partidos políticos, en ninguno. El más rechazado sin duda alguna es el PRI, pero ninguno tiene credibilidad. Entonces, ¿cómo ciudadanizar? Y ahí está parte de la respuesta a la política. Y los ciudadanos en pie de guerra, claro, en el marco del Estado de Derecho, actuar con todo. Yo por eso, cuando escribimos este libro, me atrevo a decir, estamos en rebelión porque hay razones para estarlo, para salvaguardar la democracia. Y además es la clase media, ¿eh? En esa clase media amplia, aspiracionista, que ha significado los cambios más grandes en este país. No se entiende el INAI sin la clase media, no se entiende el INE sin la clase media, no se entienden muchos proyectos ciudadanos importantes al margen de la clase media mexicana organizada hoy y en rebelión. Ese concepto me parece que es muy fuerte. Nosotros hemos empezado a suscribir pactos de la rebelión de la clase media con candidatos de diferentes partidos políticos que tengan posibilidad de derrotar al populismo autoritario. Entonces, a ver, ¿cuál es el reto? Dejar ya los análisis a estas alturas del partido. Ya hoy, en las 14 menos semanas que quedan, necesitamos actuar con foco. Ya dejarnos, miren, ya no es momento ni de las mesas de café para el desahogo, ni de los memes que despresurizan. Requerimos pocas y contundentes acciones. Hay que actuar de forma estratégica, con mucho foco, sin dispersión. No todos podemos hacer todo. Si alguien apadrina un distrito, si alguien va a hacer observación electoral, concentrarse en ese punto específico. En ocasiones se nos va la vida en divagar o querer abarcar todo, hablar de la campaña nacional. No, hombre, tomemos lo que nos toca, lo que está a nuestro alcance. Y algo muy importante, construir en positivo. Necesitamos una alternativa, no basta estar en contra de Morena. Realmente mueve más la esperanza que el miedo. Entonces tenemos que alentar desde redes sociales, con nuestros amigos colaboradores, una narrativa en positivo con nuestros alumnos de todas las maneras que se pueda. Y van algunas acciones muy puntuales que quisiera sugerir bajo esa pregunta de cómo salvar la democracia. 1, organizar brigadas para garantizar el voto de personas en tu círculo de influencia. 1 por 5, garantiza 5 a los cuales te tienes que llevar a votar y acuñar el término del voto masivo por la democracia, el voto masivo por la paz. Platicaba hace unos días aquí en Jalisco con Lorenzo Córdoba, que vino a dar una conferencia, y él decía en una conversación que tuvimos con algunas personas que en realidad, si nosotros nos acercamos al 67, 68%, ya no se diga al 70% de participación electoral, realmente estamos del otro lado, ¿eh? El fantasma a vencer es la abstención, por lo tanto tenemos que convocar al voto masivo. Hay que concientizar en el entorno familiar, de amigos, de empresa, sobre lo que está en juego. No nos cansemos de hablar. Donde no hay deliberación y diálogo, no hay acción. No nos tenemos que caer en el diálogo, pero hay que insistir contundentemente que con la gente tenemos que platicar todo el tiempo. Es muy importante porque en realidad queda muy poco tiempo. Tercero, hay que respaldar y exigir a los órganos que organizan y vigilan el proceso electoral. Si el INE es fuerte, si el INE es confiable, si le exigimos, en realidad va a tener un arropamiento porque viene una andanada fuerte, sobre todo en un escenario que no fuera favorable para el presidente López Obrador en cualquier sentido. Entonces, no tenemos que dejar de lado todo este arropamiento al INE y también a los órganos, digamos, los jueces electorales, el tribunal electoral, porque en realidad sobre estas instancias se van a ir y necesitamos exhibir este respaldo. Hay que convertirnos en observadores electorales. Se cierra ahora el 20 de marzo las diversas modalidades para la observación electoral, pero más allá de esa observación formal, hoy la elección, y eso lo puede hacer cualquier ciudadano, tiene que estar vigilada como nunca para evitar cualquier intento de quererse robar la elección. Miren, ya están ellos cantando fraude, lo cual verdaderamente es terrible y anticipa cosas que pueden ser no muy positivas, pero estamos obligados a vigilar fuertemente esa elección. Hay que denunciar ilegalidades durante las campañas a través de redes sociales.
Hoy cualquier ciudadano, por tanto digo, cualquiera puede defender la democracia desde su teléfono celular, denunciando, alentando, construyendo una narrativa, denunciando cuando están quitando credenciales de elector, la acción ilegal de los siervos de la nación, etcétera. Dejo ahí la propuesta, fíjense, este libro que seguramente algunos conocen realmente ha sido, si bien una herramienta, ha sido algo valioso. Hemos distribuido 150,000 libros de manera gratuita en el país para activar conciencias y generar ciudadanía activa. Ahí seguimos en esta batalla, recorriendo estados del país, sembrando esperanza, generando activates puntuales. Lo insisto porque ahí está a disposición, de hecho lo pueden descargar. Ahora voy a comentar, a proyectar la página, porque créanme que hay activates puntuales que hoy nos pueden servir respecto a qué hacer en redes sociales, cómo construir narrativas en positivo, cómo denunciar, insisto, esto que hemos venido señalando. ¿De qué se trata? Promover ciudadanía activa, mantener viva la esperanza, muy importante, de que es posible un cambio, y articular iniciativas ciudadanas en favor de la democracia. Es el momento, ya vino el gran tsunami, de ir cerrando filas en favor realmente del cambio democrático. Aquí ven una laminita, es una especie de mapa mental de lo que hemos hecho. Está el libro, está también el folleto popular que hemos hecho, que es como una especie de hojita parroquial con los puntos más sensibles. Lo pongo a consideración porque se pueden enviar folletos populares a las regiones que lo requieran. Es un folleto que en 8 puntos le dice a la gente qué hacer y el riesgo en el que está el país. Y créanme que esto ha tenido acogida grande a nivel parroquias, mercados, plazas públicas, y ahí está. Hay otra campaña, el nombre no es el más elegante que digamos, pero que se tituló y la pusimos en Focus: saca a votar a un huevón. Y perdón la expresión, pero ha sido un hitazo en el tema de zarandear y activar a los chavos de manera más disruptiva, porque la verdad no le hemos atinado al tema de los chavos. Les hablamos de manera solemne, dogmática, no les escuchamos. En la Universidad Vasco de Quiroga juntamos a 500 chavos con esa campaña para hablar disruptivamente de la política, hasta en un plan un poco lúdico. Y miren, la conclusión es que les tenemos que escuchar más. Es decir, es un ejercicio que hemos hecho, pero lo que quiero decir, necesitamos zarandear más a la juventud, pero no la lógica nuestra, sino como piensan los chavos y los recorridos que estamos haciendo en el país para justamente seguir promoviendo la rebelión de la clase media. Y terminaría para entrar a un diálogo, si hay la ocasión de hacerlo, con esta pregunta: ¿tú qué vas a hacer? Él, de manera particular y personal, esa es la pregunta que nos tiene que caer en la cabeza y en el corazón, porque en realidad no es que va a ser mi grupo, no, personalmente. Yo cuento siempre con mucho orgullo que una señora de Ciudad de México de nombre Ana, que recibió el libro, me escribió entusiasta hace meses y me dijo: Guillermo, descubrí con tu libro mi vocación de ciudadana activa, tardíamente, pero lo descubrí. Esta mujer llevó a la última concentración del Zócalo 65 autobuses, ama de casa, echando llamadas desde su casa y creando redes y chats. ¿Qué quiere decir esto? Sí se puede, pero cada quien tiene que tener su ruta y acción concreta, y me parece que en ese sentido hay mucho por hacer. Ahí están las redes de la rebelión. Si se meten a esta página, la rebelión de la clase media.mx, pueden descargar el libro completo, los 13 capítulos, y desde luego creo que hay mucho por hacer. Yo estoy muy animado a platicar con ustedes, y si hubiera tiempo quedo a disposición de intercambiar algunos puntos de vista, preguntas y demás, y espero haber aportado alguna reflexión y un granito de arena en esta labor tan maravillosa que hacen ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, qué amable. Y ahora, con el permiso de ustedes, si nos permiten, vamos a abrir un espacio muy reducido, porque nuestro ponente huésped tiene que salir de viaje y no puede llegar impuntual. Entonces vamos a disponer, si les parece bien, y con su permiso, de 10 minutitos para poder intercambiar algunas impresiones, tratando de resumir algunos conceptos que ustedes han comentado justamente dentro del chat. Hay varios elementos, doctor Velasco. Se visualiza la fractura en la 4T, como se puso de manifiesto entre los jaloneos entre Claudia y Clara Brugada. Yo sí lo creo. Yo creo que ese rompimiento, en el escenario probable de que Claudia gane, es un rompimiento inevitable. No sabemos en cuánto tiempo, pero efectivamente así ha sido históricamente en todos los intentos de maximato que ha habido.
Entonces yo sí creo que efectivamente López Obrador, con su candidata para la que tiene controlada, me parece que podría suscitar una ruptura. De hecho, me parece que hay complicaciones en la Ciudad de México en virtud justamente de esa ruptura. No las traen todas consigo, entre las muchas problemáticas muy graves, amén también de huestes peleadas a muerte. Y claro, Claudia hoy ni siquiera ha podido poner a consideración su propia agenda. Entonces no es lo mismo ser la candidata del presidente que estar sentada en la silla presidencial si esto llega a suceder. Con lo cual, yo sí anticipo que vendrá una ruptura importante en el caso específico y si se llega a concretar esta posibilidad de que Sheinbaum sea la presidenta de este país. Perfectamente bien, muchas gracias, doctor. ¿Qué podemos hacer? Pregunta nuestra audiencia. ¿Qué podemos hacer con respecto a la propaganda equívoca, incompleta y tendenciosa que se maneja en diversos medios masivos de comunicación? Bueno, es una andanada complicada porque los medios son muy, muy poderosos, pero me parece que lo que estamos obligados es, de todas las posibilidades o todo lo que esté a nuestro alcance, cartas a la redacción, escribir a los medios de comunicación, los que podamos publicar aunque parezca cuesta arriba, llamar a las estaciones de radio. Desde luego, las redes sociales juegan un rol muy importante, aunque la verdad de las cosas, yo sí lo creo fervientemente, a pesar de las redes, la televisión sigue teniendo una gran incidencia, ¿eh? Sigue siendo la joya de la corona en este tema de manera importante. Y ahí vamos a ver un poco hacia dónde se decantan. Entonces sí estamos ante una andanada importante, pero creo que no nos podemos rendir de seguir escribiendo, mandando réplicas, en fin, ganando los mayores espacios que podamos. Perfecto, gracias, doctor. ¿Cómo podemos corregir aquellas secciones de switchers para aplicarnos a trabajar, doctor? Bueno, ahí es interesante porque tendríamos que primero identificar, lo cual no siempre es fácil ante la no respuesta, pero fíjense lo que les comentaba de los distritos, tenemos que identificar en realidad dónde hay posibilidades reales de ganar, tratar de ubicar los sectores de mayor indecisión en el país, porque efectivamente, a ver, hay mercado de votos donde no tiene sentido meterse. El voto duro, efectivamente, que hoy depende de los programas sociales, el voto duro de Morena, pues ahí está. Hay quien me ha dicho, oye, no tendríamos que ir a convencer en otros sectores. A ver, la verdad es que hay un sector que no se va a mover. Tendríamos que ir a ese sector de la indecisión, sobre todo encontrando las narrativas que puedan significar, no solo, porque hay gente, fíjense, harta del López Obradorismo, pero que no termina por comprar a Xóchitl Gálvez. Creo que ese es el gran desafío que tenemos de cómo hacerle ver a ese sector de indecisos, que esa es la única posibilidad. Tenemos que hacerles ver que la política es el arte de lo posible, que hay temas viables y no viables y que nos jugamos en todo caso la democracia. Gracias, doctor. A ver si se puede resumir la respuesta. Ya están pidiendo la segunda parte de su conferencia. Nuestra audiencia pregunta que si debe Xóchitl hacer algún tipo de pacto con el régimen y que si se impactará la posición actual del episcopado mexicano en el fenómeno de la reversibilidad de esto que estamos comentando, porque se encuentra, dice la audiencia, con paganos bautizados que están votando a favor del actual régimen. Pues interesantes las dos preguntas. A ver, yo creo que, la política es pacto, sin duda alguna, pero hay pactos en donde no se puede transitar ni se pueden hacer. Yo creo que Xóchitl Gálvez ya, finalmente hay pactos con el PRI, pactos con el PAN, pactos con el PRD. Habrá tarde que temprano un pacto con cierto sector de Morena en un previsible rompimiento. Es decir, eso no nos tiene que espantar. La política es un pacto, pero a final de la historia, donde con el obradorismo más radical no habrá posibilidad alguna, ni tendría que haber pacto, ni mucho menos como lo ha hecho el presidente, y evidentemente no creo que transite esa vía, pues los pactos con poderes fácticos como el narcotráfico terribles. Ella misma fue interesante el señalamiento que hizo este acercamiento de los señores obispos con algunos representantes del crimen organizado, lo veía con preocupación. Entonces, sin espantarnos con lo que significa pactar en la política, me parece que habrá un límite de ese intentar pactar cara al poder.
aunque se tendrá que dar en algunos casos, ¿no? Ahora, de esta pregunta, a ver, los obispos evidentemente pesan y la iglesia, es cierto el dato que se menciona, a ver, si bien es cierto que somos un pueblo mayoritariamente católico y muy guadalupano, el dato que me platicaban algunos señores obispos al platicar de la rebelión es que, a ver, el 10% de los católicos es el que va a misa, ¿eh? Esa es una realidad. Entonces, pero al final de la historia, más allá del sector de los católicos practicantes, puede haber una influencia más amplia, digamos, del católico bautizado que asiste a misa. Y también es cierto que en ese sector, a ver, hay que ser claros, había muchos obispos en un principio, no muchos, pero un sector también convencidos de fondo de la 4T y han venido cambiando su visión en virtud sobre todo de la violencia. Entonces me parece que, a ver, como pastores tienen que atender a su grey completa, los que están con Morena, en contra de Morena y demás, pero creo que poco a poco, incluso con ese sector de Morena, que también está, digamos, hay católicos evidentemente convencidos de Morena, pero creo que la reflexión de los obispos, por lo que pesa en esas personas, podrá ir abriendo ojos, sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Pues nuevamente agradecidos con esta presentación, con su ponencia, a todas y todos ustedes por su amable sintonía, rogándole a Luis Alberto Ramírez Valenzuela, presidente del Consejo General del PROSUM, que nos dirija su mensaje de clausura de los trabajos de esta noche. Adelante, Luis Alberto, por favor. Había algunos problemitas de conexión, una internet muy inestable. Damos 30 segunditos para que nuestro... Ya, lo que pasa es que estaba bloqueado mi micrófono. Adelante, por favor, bienvenido. Bueno, no sé si el doctor Guillermo tenga todavía 5 minutos, hay dos manos levantadas. A mí, si son breves, me gustaría no dejarlas así arriba. Adelante, tenemos, adelante. Luis Eugenio, nomás si puedes desbloquear el micrófono, Juan Manuel. A lo mejor nos alcanza nada más para dos preguntitas, ¿eh? Ok, gracias. Soy Luis Eugenio desde Mérida. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Excelente. Miren, hay muchísimas personas, el 37% indecisos, y hay los que están definidos por Morena, pero si sumamos ese grupo que ahorita lo vas a detectar, de 37% más los que están definidos por Morena, que están pensando como muchos mexicanos, ¿quién me da más? Eso es vital. En el momento en que nosotros podamos identificar que Xóchitl va a poder dar más porque la otra está limitada por lo que le dice AMLO, Xóchitl en un momento dado puede hacer una lista, dar más, y nosotros podemos convencer con quién te da más, punto. Sea PRI, PAN, PRD, PSUM, quien tú quieras. Lo más importante es quién le da más, porque el mexicano somos muy interesados, punto. A ver, ok. Sí. Más bien preguntas, más que comentarios para el expositor, por favor, ¿sí? Ramiro. Okay. Ramiro Grajeda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es rapidísimo. Nada más para fortalecer lo que dijo el autor dentro del lenguaje que tenemos que utilizar. Hay que partir de que ha sido una destrucción sistemática de credibilidad, división de la sociedad, credibilidad de los políticos y de Xóchitl. Es increíble la cantidad de información que le llega a una masa vulnerable. Y hay que entender que ellos son vulnerables y hablarles desde el corazón, y hablarles desde el amor, y hablarles... ¿Por qué? Porque es contrario a lo que han hecho, no hace 6 años, llevan más de 18 años en este proceso. Y es parte del sistema. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Un último comentario para cierre ya del doctor. Por ahí pregunta alguien, y se me hace interesante, que hay quienes todavía están promoviendo a Eduardo Verástegui para que se vote por él. ¿Qué podría opinar el doctor, además de los otros comentarios? No, a ver, yo lo digo respetuosamente, a esas personas hay que hablar seria y fraternalmente con ellas y decirles que la política, a ver, hay la lógica del mayor bien posible
y el bien presupone realismo. La verdad de las cosas es que hay que hacer ver que más allá de cualquier visión fundamentalista, tenemos que actuar con inteligencia y con estrategia. Eso, a ver, desde el principio no apuntaló hacia ningún lado, pero que a estas alturas la gente esté planteándose en la boleta marcar a Verástegui, pues es un despropósito, es una ingenuidad bárbara, es una torpeza y en realidad es una manera testimonial que no nos conduce a nada y simplemente, pues en realidad, de facto se fortalece a Morena, porque en el fondo ese voto anti-Morena que podría decantarse en lo que es viable, pues a final de cuentas no va a operar para lo que todos quisiéramos. Entonces, sí me ha tocado en muchos foros encontrar posiciones así. Lo que pasa es que yo veo personas que no van a cambiar su sentir, lamentablemente, a pesar de todo el racional que planteamos al respecto. Eso evidencia que hay posiciones irreductibles, aunque estén muy fuera de la realidad, para decirlo respetuosamente. Muchísimas gracias, doctor. Luis Alberto, si no tienes inconveniente, clausuras, por favor. Claro que sí, como no. Sin antes pedirles si pueden abrir la liga que hay ahí en el chat para una pequeña encuesta, se los agradeceríamos. Pues agradecerle infinitamente al doctor Guillermo Velasco Barrera su participación, desde mi punto de vista, valiosísima, brillante, yo diría, muy clara, muy precisa, muy enfocada, con cosas muy concretas y respondiendo claramente a la pregunta con la cual anunciamos esta conferencia. Un millón de gracias, Guillermo. Les agradezco mucho. Muy buena noche. Un placer estar con ustedes. Que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Viaje, feliz regreso. Va un abrazo. Gracias. No antes invitar a todas y todos ustedes, agradeciéndoles su sintonía, su participación y sus comentarios para que estén, por favor, al pendiente de nuestras comunicaciones desde por Zoom para ojalá puedan acompañarnos en los siguientes eventos. Muchísimas gracias a todos y todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pueden activar su micrófono. Gracias, buenas noches. Muy buena la información. Estamos pendientes. Saludos. Gracias. ¿Sería factible que nos registraran en ProZoom a los que nos hemos invitado a participar con ustedes? Yo, por ejemplo, no estoy en ProZoom y me encantaría conocer más de sus actividades. Tienen ahí mi correo y creo que todos los demás. Igual. Les voy a dar un correo también para si ustedes quieren mandar algún correo, que es prosum-2024 @gmail. Se lo voy a escribir también en el chat. Muchas felicidades a los organizadores. Excelente, excelente. Gracias. Gracias. Buenas noches, me encantó de verdad, ¿eh? Buenas noches, así es, amiga. No sé por qué no me acepta mandarlo. Bueno, lo repito, prosum, todo con minúscula, _2024 @gmail.com. Sí, la charla va a estar disponible, sí, en video en YouTube. Se las haremos llegar. Muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, a todos ustedes. Buenas noches. De nada, Pepe, a tus órdenes. Gracias, ya apareció aquí en el chat. Ya me hizo favor correo. alguien ahí de ponerlo. Sí, ya apareció, gracias. Gracias, Felicidades, muy bien. Gracias.
Tengan excelente noche y si alguien, de la mayoría creo que tenemos sus correos o sus números de chat. Seguiremos en contacto con ustedes próximamente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y a trabajar por México, por nuestra patria. México. Buenas noches.